¿Están viendo las diapositivas? Sí, licenciado. Ok. Bien, hoy vamos a tratar de terminar toda la parte que corresponde a propiedad, planta y equipo. El examen sería la siguiente semana, el día martes, las dos normas, la NIC 2, la 16. ¿Ok? Bien, nos habíamos quedado en lo que son las permutas y habíamos definido que hay dos tipos de permutas, comerciales y las no comerciales. La diferencia siempre está basada en el flujo de efectivo original. O sea, quiero decir, el bien, el activo que queremos permutar, cómo generaba el flujo de efectivo o el beneficio económico. Los beneficios económicos, el ejemplo que había puesto es del camión repartidor. El camión pequeño repartidor generaba los flujos o los beneficios económicos a través de repartir la mercadería y obviamente de manera indirecta, ¿no? Y ahora la idea era cambiar el camión por otro más grande para el mismo propósito, para el mismo beneficio económico, o sea, seguir haciendo la distribución de la mercadería. Eso quiere decir que la generación del flujo de caja o del flujo de efectivo o del beneficio económico no cambia, ¿ok? No cambia. Por lo tanto, la permuta, a eso se conoce como permuta comercial, ¿ok? La generación y el flujo de efectivo es exactamente el mismo. Lo único que cambia es que uno es un camión pequeño y el otro es camión grande. El nuevo bien y del antiguo bien. O sea, en esencia son iguales, son lo mismo. La diferencia con las permutas comerciales es que si hay un cambio significativo en el flujo de caja. El ejemplo que les ponía es que tenemos un terreno. Bien, la generación del flujo de terreno iba a ser a través de la venta del terreno. Si vendíamos el terreno, obviamente podíamos generar beneficio económico o efectivo. Bien, ahora se nos ocurre, a la empresa se le ocurre, requerir un camión repartidor a cambio de un terreno. Los dos activos son diferentes, sus flujos de efectivo eran diferentes. Por lo tanto, lo único que queda entre las personas, o las personas, uno que quiere vender y otro que quiere comprar, es negociar. Y negociar ya significa entrar a buscar el valor razonable. Buscar el valor razonable es transar comercialmente. Por lo tanto, a eso se conoce como permuta comercial, porque el bien nuevo es distinto del bien antiguo. Los flujos de caja, los flujos de efectivo son totalmente diferentes. ¿Ok? Entonces, a ver, hagamos algunos ejercicios. El primero dice, la empresa permuta una maquinaria por otra de similares características. O sea, son similares. Eso se llama permuta comercial, no comercial. No hay necesidad de buscar el valor razonable, sino todo se va a basar con valores en libros.
El otro ejemplo dice, la empresa permuta un terreno por una maquinaria industrial. Ese es el ejemplo que hace parecido al que les daba hace un rato. El terreno tiene otra forma de generar beneficios económicos distintos a una maquinaria. Por lo tanto, al momento de hacer la permuta, a las personas que quieren comprar y quieren vender, tienen que negociar. Si tienen que negociar, entonces, porque los flujos de efectivo son diferentes, entonces a eso se llama permuta comercial. La tercera, la empresa adquiere un vehículo de transporte entregando otro a cambio más efectivo. ¿Ok? Claro, eso quiere decir que yo te entrego mi vehículo, me das otro vehículo, pero el nuevo es más grande, más moderno, lo que sea. Y por lo tanto hay que pagar más dinero, hay que complementar con dinero. Lógico, ¿no es cierto? O sea, te entrego mi camión pequeño, dame el camión grande y yo te aumento dinero. Eso es más efectivo. Eso, en la esencia de los activos no cambia en la generación de beneficio económico o flujo de efectivo. Por lo tanto, es una permuta no comercial. En el otro caso, la empresa permuta dos locales donde concentra sus actividades administrativas. O sea, el beneficio económico es a través de la explotación, ¿no?, y uso administrativo de los dos locales. Por un nuevo local, ¿ok?, recibiendo también un diferencial en efectivo. En ese caso, es lo mismo, las actividades son las mismas. ¿Ok? Se está haciendo una permuta de locales, es cierto, por uno nuevo, pero las actividades siguen siendo, los beneficios económicos siguen siendo actividades administrativas. Por lo tanto, es una permuta no comercial. La empresa permuta una maquinaria de su proceso productivo por un elemento de transporte dedicada a la distribución de producto. En este caso está cambiando una maquinaria por un camión repartidor. ¿Ok? Entonces, en ese caso, la maquinaria tenía otro tipo de generación de beneficio económico a través de la producción, etcétera, etcétera, ¿no? De activos o de mercaderías, ¿no? Productos terminados que después los vende. Esa es la generación del flujo de efectivo de la maquinaria. En cambio, el transporte tiene otra forma de generación de beneficio económico, ¿sí? Aunque sea de la misma maquinaria que produce la máquina, perdón, aunque sea del mismo producto terminado que produce la maquinaria, la generación de beneficio económico del uno es transportando. La generación de beneficio económico del otro es produciendo. Son dos generaciones de beneficio económico totalmente diferentes. Por lo tanto, hay que negociar. Hay que negociar cuánto será el valor de la maquinaria, cuánto será el, la- el medio de transporte, y eso, cuando ya se trata de negociar entre una persona que quiere vender y otra que quiere comprar y buscar un valor razonable, a eso se llama permuta comercial. ¿Ok? En el otro caso, la empresa permuta una maquinaria que está actualmente infrautilizada. ¿Ok? Entonces puede ser que no se esté utilizando bien la maquinaria, estoy trabajando a un 30% de su producción, entonces mm, hay que achicar el negocio, qué sé yo, ¿no? Por no disponer de materia prima, no hay materia prima y por lo tanto hay que
hay que hacer algo con la maquinaria porque no la estamos utilizando bien. Por otra maquinaria, sí, dedicada a la elaboración de productos diferenciados. Una maquinaria produce una cosa y ahora vamos a cambiar por otra maquinaria que produce otra cosa. Las dos generaciones de beneficios económicos son distintos. Por decir, uno produce ketchup y la otra maquinaria produce, qué sé yo, eh, levaduras. O la otra maquinaria produce gelatinas. Son como dos empresas diferentes, su generación es diferente, su producto es diferente. Por lo tanto, hay que negociar. Eso significa, para darle un valor, ¿no? Eso significa que es una permuta comercial. En este otro caso tenemos un mobiliario de oficinas. No sé qué serán, escritorios, qué sé, muchas de esas. Y queremos cambiarlos por computadoras. Entonces, la esencia del activo es diferente, el beneficio económico es diferente. Los equipos informáticos, ¿no es cierto? Son para uso, de todas maneras, los dos son para uso administrativo. Entonces, hay una coincidencia en el uso administrativo, lo cual significa que la permuta va a ser no comercial, porque el flujo de efectivo es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que realmente define que sea permuta comercial y no comercial? Es el flujo de efectivo. Veamos este ejercicio. Una empresa tiene activos, una empresa tiene entre sus activos una maquinaria cuyo precio de adquisición es de 40.000. Y al 31 de diciembre la depreciación es 5.000, lo cual define que el valor en libros, entonces, según libros, el valor es de 35.000. ¿Ok? Según libros, el valor es de 35.000. Bien. Esta empresa realiza una permuta de esta maquinaria por un terreno. Entonces, cuando la permuta es con generación de beneficio económico diferente, es una máquina para querer permutar por un terreno, entonces ya sabemos que eso es una permuta comercial porque hay que negociar. Negocia y su valor razonable en la negociación asciende a 45.000 del terreno. ¿Ok? Entonces, porque la permuta, claro, es de carácter comercial. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? El activo tiene un valor de 35. Va a permutarse por un terreno que es de 45.000. Hay 10.000 de diferencia. Entonces, tienen que negociar y decir cómo hacemos. Aumentame 10.000 más y entrégame la maquinaria y te entrego el terreno. Eso es lo que está pasando. No deja de ser una permuta de carácter comercial. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Resuelvan. ¿Cómo registrarían contablemente esto?
¿Cómo resolverían? A ver, voy a armar aquí una tablita. Mientras ustedes resuelven, y van a estar las cuentas, debe, y a ver. Entonces, van a dar de baja la maquinaria y van a dar de alta el terreno. ¿Dónde cargan? ¿Dónde abonan? Lo que sí saben es que además tienen que entregar la diferencia en efectivo. Entonces, lo único que saben ahorita es que va a haber una salida de efectivo de 10,000. Bien, ¿dónde cargan? ¿Dónde abonan? Jóvenes, El licenciado sería que se considera el terreno como un activo cargándolo, la depresión acumulada dándolo de baja en cuenta. ajá, cargo entonces a, dice su compañero, doy de baja la depreciación acumulada. En este caso, la depreciación acumulada era ¿de cuánto? 5.000. De 5,000. Bien, entonces damos de baja la depreciación acumulada de 5,000. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? Reconocer el terreno como un activo en 40 Reconocemos terreno. ¿Por cuánto? 45.000. 45,000. ¿Qué más? Y damos de baja la maquinaria por 35.000. No, 40.000. Maquinaria, 45,000, que es su valor No, es 40.000, perdón. allá, 40,000. Así estaba, ¿no? Eso es lo que decía. La maquinaria de 45,000, su depreciación 5. Se da de baja los 40,000 y los 5. Y obviamente se incorpora el terreno por 45,000 y tenemos que compensar en efectivo la diferencia que es de 10,000 y en ese caso cuadraría el asiento contable. Veamos qué dice la solución. Solución. Al tratarse de una permuta comercial, el costo del activo recibido se medirá al valor razonable. ¿Ok? El valor razonable del activo recibido del terreno es de 45,000. El valor neto contable del activo entregado es de 35,000. Por la diferencia entre el valor razonable del activo y el valor contable, el activo entregado aflorará un beneficio que debe de conocerse en la cuenta de resultados. Miren, la lógica de lo que está sucediendo. En todo caso, veamos otra vez el enunciado. Bien,
En este caso, no está diciendo que hay una... En realidad yo les dije que podía haber habido un efectivo adicional, ¿no? En este caso, lo que están haciendo simplemente es hacer una permuta a ciegas. Quiero decir, te entrego mi maquinaria y tú entregame el terreno. ¿Está bien? Entonces, no hay una adicional del efectivo. En este caso sería, si se entregara efectivo, coma, por la diferencia, esta sería la situación. La otra situación sería si solo hay una permuta a ciegas. ¿Eso qué quiere decir? Te entrego mi terreno o te entrego la maquinaria y entregame el terreno. El que, el que está recibiendo la maquinaria no sabe cuánto vale la maquinaria. Simplemente le da y dice, ya, aquí tienes mi terreno y entrégame la maquinaria. Y listo. Entonces, ¿qué es lo que genera en ese caso? En ese caso, lo que vamos a tener es una ganancia, por decir, otros ingresos por un total de 10,000. Eso es lo que está diciendo. O sea, el enunciado en ningún momento nos dijo de que había una entrega de un dinero en efectivo adicional. ¿Ok? Está clara la figura, ¿no? Entonces hay una cuenta de resultados incorporada en este caso. Ese es el caso, ¿no? Incorporamos el terreno, damos de baja la maquinaria con su depreciación acumulada y se generan los beneficios por operaciones con activos. En realidad, otros ingresos. ¿Estamos bien? Nota, en caso de tratarse una permuta no comercial, la propiedad, planta y equipo recibido se valorará según el valor neto contable del activo entregado, o sea, 35,000, y no aflorarían los beneficios por operaciones con activos. Esa es la diferencia. ¿Qué pasaría si fuese una permuta no comercial? Eso quiere decir que no entregarían terreno, sino maquinaria contra maquinaria. ¿Sí? ¿Cuál sería el nuevo valor? No se entrega más efectivo ni nada. Entonces, en ese caso dice, la propiedad, planta y equipo recibido se valorará según el valor neto contable del activo entregado, o sea, 35,000, y no habrá ningún beneficio por operaciones con activos. En ese caso, lo que va a pasar es el asiento contable. Si hacemos el asiento contable que estamos haciendo aquí, dice, si fuera una permuta no comercial de maquinaria contra maquinaria, pero de la misma generación de flujo de efectivo, entonces lo que vamos a hacer, tener es, vamos a dar de baja, es cierto, la maquinaria y la nueva maquinaria nueva, sí, va a tener un valor, en este caso, de 35,000,
y no va a haber ninguna generación de resultados. ¿Está bien? Pareciera que no tiene lógica, pero en todo caso estamos hablando no que la maquinaria vieja, ¿no? Pareciera que no hay un negocio ahí. En todo caso, las capacidades pueden ser diferentes. La maquinaria vieja con mayor capacidad. ¿Recuerdan que teníamos maquinaria que estaba suprautilizado? En todo caso, la maquinaria nueva es de menor capacidad, pero en esencia, ¿se dan cuenta? En esencia, los dos generan el mismo beneficio económico, porque pareciera que hubiéramos estado haciendo negocio del negro, o sea, ¿cómo vas a cambiar maquinaria nueva por maquinaria vieja? No, estamos hablando que la maquinaria nueva es de menor capacidad y la maquinaria vieja es con mayor capacidad. Por eso lo estamos dando, porque no lo estamos infrautilizando. Damos de baja la maquinaria, la depreciación de la maquinaria vieja. Damos de baja la maquinaria vieja, los 40,000, incorporamos la maquinaria nueva y no hay ningún flujo de efectivo. Pudiera ser que en algún caso haya flujo de efectivo. Veremos si nos plantean ese ejercicio más adelante. Preguntas hasta aquí. Bien. Vamos a ver más ejercicios luego. ¿Qué pasa con el desmantelamiento? Hemos dicho, el desmantelamiento se incorpora al costo del activo. Entonces, el costo de propiedad, planta y equipo incluye una estimación inicial del costo de desmantelamiento y los costos de rehabilitación del lugar de operación. NIC 16, párrafo 18. Siempre estamos hablando de las condiciones de la NIC. Bien, entonces la NIC 16 reconoce ciertos componentes de algunos elementos que pueden necesitar ser reemplazados o a intervalos regulares. ¿Ok? O sea, partes reemplazadas. Por decir, en energía eléctrica se tienen también una especie de turbinas que generan la energía eléctrica con grandes rodamientos que son altamente costosos. Si se destrozara el rodamiento, ya la maquinaria dejaría de funcionar. En ese caso, necesitan ser reemplazados, ¿no? Con ciertos periodos irregulares. En ese caso, la entidad lo que va a hacer es, se conocerá dentro del importe en libros el costo de la sustitución de parte de dicho elemento cuando incurre en ese costo, siempre y cuando cumpla con el criterio de reconocimiento. ¿Cuál es el criterio de reconocimiento? Para reconocer esos costos,
¿ok? Para reconocer esos costos, deben cumplir con que se lograrán beneficios económicos hacia el futuro. Por lo tanto, un reemplazo puede incorporarse en el costo del activo, pero no va a variar la vida útil, siempre y cuando el reemplazo sea para generación de beneficios económicos. Ahora, no hay una distribución en sí de costos para revisiones importantes de reparaciones generales, cuando el activo subyacente consta de varios componentes físicos. No hay una distribución de costos establecido en lo que son overhaul. Eso quiere decir mantenimientos. Cuando un activo consta de varios componentes físicos. Entonces, en esas circunstancias, hay que hacer una reevaluación si realmente es un reemplazo o no, o simplemente es un mantenimiento. Si es porque en un mantenimiento hay que hacer pues varios cambios menores, múltiples cambios, ¿no? De varios componentes, seguramente físicos, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con distinguir entre lo que es un reemplazo, que es este caso de aquí, con lo que es un mantenimiento, que podría ser este otro caso. Si tenemos realmente la sustitución de un componente, entonces, si hay un componente sustituido, no reemplazado, en este caso, estábamos hablando de reemplazos. Aquí, que lo voy a poner con otro color y un poco más. ¿Ok? La cosa anterior estaba vieja, ya no funcionaba, como un super rodamiento, como les dije en el sector eléctrico. Lo vamos a reemplazar. Es parte de todo lo que significa la generación de energía. Entonces, el nuevo lo vamos a incorporar, ¿no? En este otro caso, lo que hay es una sustitución del componente. Entonces, la cosa sustituida debe darse de baja en los libros. Ahora, en ese caso, es importante, lo voy a poner aquí abajo, en este caso, es importante llevar la contabilidad de la UG por componentes. ¿Cuál es la esencia de la diferencia entre lo que es una sustitución de reemplazo?
En el caso de reemplazo, la nueva cosa no es mejor. Simplemente es porque el componente, como decía, el rodamiento es el mismo, solo que el otro es un rodamiento viejo. Entonces, cuando se habla del reemplazo, okay, cuando hay un reemplazo, coma, la nueva cosa, no puede, el nuevo activo no es mejor, ¿ok? Esa es una característica, simplemente es un reemplazo porque el otro envejeció. Cuando hay una sustitución, en una sustitución, el nuevo activo puede ser mejor. Eso quiere decir que de repente no está totalmente depreciado. Simplemente es una cuestión de que esto que estamos poniendo es un componente mejorado. ¿De acuerdo? Ahora, la evaluación de vida útil hay que hacerla en función de la mejora. Si realmente aumenta la vida útil, hay que hacer la reevaluación de la vida útil. Además, siempre la vida útil tiene que ser evaluada cada año. ¿Ok? La nueva cosa que es mejor, de repente, no cambia la vida útil. Lo único que va a hacer es darse de baja con todo y su depreciación y llevarlo posiblemente a, si es que corresponde, a activos de largo plazo dispuestos para la venta. O simplemente darlo de baja, y al dar de baja, si no se va a poder lograr beneficio económico hacia el futuro, entonces al dar de baja, computar una pérdida por deterioro. ¿Ok? ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Puede ser que tengamos una UGE, una maquinaria, digamos, o en materia de aviación, que casi siempre se lleva por componentes. Y tengamos en aviación o en los que realmente tienen generadores, como los de energía eléctrica. Vamos a reemplazar algo que estaba viejo, ¿no? Qué sé yo, todo lo que significa el tren de aterrizaje. Lo vamos a dar de baja porque ya cumplió su vida útil del avión, el tren de aterrizaje, porque llevamos eso registrado por componentes. Si es que es un reemplazo, porque ya está viejo, simplemente se da de baja y se incorpora la cosa nueva. Bien. La diferencia con la sustitución es que nos encontramos con que ahora hay trenes de aterrizaje con mejor amortiguación, que le da confort al cliente, porque cuando aterriza el avión, aterriza con menos impacto. Por lo tanto, vamos a incorporar otro tren de aterrizaje y lo vamos a sacar el anterior tren de aterrizaje, que aunque estaba viejo, no estaba totalmente depreciado. ¿Ok? Bien. Entonces, se da de baja y
obviamente nos puede llevar a tener que registrar una pérdida, porque no estaba totalmente depreciado. Y después incorporamos la cosa nueva sustituida. Si es que al darse de baja tenemos la oportunidad de generar beneficio económico, quiere decir venderla a otra compañía el tren de aterrizaje, qué bueno, pero eso es coyuntural. Pero si nadie quiere comprar, simplemente el resto de lo que no se ha depreciado es una pérdida. Bien, ¿qué pasa con la medición posterior? Ya les decía. Primero, debemos tomar lo siguiente. Al momento inicial, en el momento inicial, se reconoce el activo fijo o la propiedad, planta y equipo al costo. Bien. Cuando habla de la medición posterior es cuando se está preparando los estados financieros. En ese momento se habrá hecho la depreciación, algo de depreciación, por lo tanto tendremos el costo de adquisición, ¿ok? O de repente lo hemos producido el costo de producción, menos la depreciación acumulada, menos el deterioro. ¿Ok? Todos los fines de año hay que calcular el valor de recuperación. El valor de recuperación, como sabemos, no es otra cosa que el mayor entre el valor de uso logrado en función de los flujos de efectivo futuros traídos a valor presente, o si podemos lograr el posible precio de venta, aunque no está dispuesto para la venta. ¿Ok? Considerando otros factores como el valor residual. Ahora, ¿cómo se puede medir en forma posterior? Ya les voy anticipando. En forma posterior, quiero decir, a la fecha de preparación de estados financieros, la empresa puede tomar dos métodos. Uno, primero, el primer método es sostener, ¿ok?, la evaluación al costo, pero siempre comparar con el valor recuperable para definir si hay o no deterioro, como están viendo lo que tienen ahí en pantalla. En ese caso van a registrar la depreciación acumulada y el deterioro si corresponde. Ahora, puede ocurrir que empleen otro método de reconocimiento posterior. Otro método. ¿Cuál es ese otro método? El otro método, en realidad, otra base de medición. La otra base de medición podría ser el de reevaluación. Eso querría considerar que todos los años la empresa tendría que hacer una reevaluación, un revalúo, el método de revalúo. Es probable que algunas empresas, no muchas, más bien algunas empresas, sí quieren hacer ese método de revaluación. En la mayoría de los casos, es que casi todas las empresas prefieren manejar al costo menos el deterioro y no emplear el método de revaluación. Entonces son dos modelos, ¿no?
de base de medición, dos modelos. El método de costo y el método de revaluación. ¿Cuál es el problema en el caso de Bolivia? En Bolivia tenemos una norma que es la norma 4, que es de revalúos técnicos. ¿Qué dice la norma 4? Si recuerdan ustedes, la diferencia del revalúo va a una cuenta de reserva, ¿no? En el patrimonio que se llama reserva por revalúo técnico. Y queda como reserva, como cuenta de patrimonio. Esto lo pongo porque el modelo de revaluación de las NIF es un poco diferente. Cuidado. Se hace el revalúo técnico, se saca el monto revaluado y eso se lleva a como parte de lo que significa una ORI. Se lleva a una cuenta de patrimonio inicialmente que se llama superávit por revaluación. No es precisamente una reserva, porque superávit como superávit es algo así como una ganancia. ¿Ok? Vuelvo a repetir, se lleva una cuenta de superávit por revaluación que es una ORI. ¿Qué es una ORI? Una ORI no es otra cosa que otros resultados integrales, que no surgen por efectivo. Son otros resultados integrales, como por ejemplo los revalúos técnicos, como por ejemplo las diferencias de cambio. No hay un flujo de efectivo, pero son ganancias. En este caso, la ORI va temporalmente al patrimonio. Y en la medida que se va consumiendo el activo, o sea, se va depreciando el activo, esta ORI que está en superávit por revaluación del patrimonio, se va distribuyendo a los ingresos. O sea, como es un ingreso de gestión pasada, ya no va directo al estado de resultados, sino afecta el resultado acumulado. Y afectando el resultado acumulado, ya está dispuesto para ser distribuido, por ejemplo, como dividendo. Vamos a ver el ejercicio. Preguntas, pero hasta aquí. Ahorita vamos a hacer un ejercicio. Algo que también es importante es no confundir con un revalúo técnico esporádico. Por ejemplo, cuando se aplica la NIF por primera vez. Si es que se hace un revalúo técnico esporádico por primera vez, porque no hay otra opción cuando se aplican las NIF por primera vez, entonces a eso se llama costo atribuido. Es como si fuese costo nomás. Se hace el revalúo técnico y se define el costo y va contra los efectos de aplicación de NIF por primera vez. Ese es un costo atribuido. No es ese caso. En este caso es que la empresa tomó como método de medición posterior
tiene dos alternativas, o el modelo de costo o el modelo de revaluación permanente. El de costo es no tocar nada y tomar el valor de costo, la depreciación, y comparar con el valor recuperable y posiblemente incluir un deterioro. El modelo de revaluación es llegar cada año a hacer un revalúo técnico. Ese revalúo técnico, la brecha, la diferencia va contra el superávit por revaluación, que es una ORI. ¿Qué es una ORI? La ORI es un otro resultado integral que no surge de la generación de flujo de efectivo, ¿no? Más bien que no genera efectivo. Y por lo tanto, mientras hay una distribución del valor del activo, de la propiedad planta equipo, mediante su depreciación, entonces se mantiene eso como superávit por revaluación. Pero apenas haya una devaluación, perdón, una depreciación, inmediatamente eso va a constituir el resultado. Pero como este superávit de revaluación es un resultado de este año y que lo llevamos al patrimonio como superávit por revaluación, el siguiente año la brecha, la parte que corresponde a la depreciación del año, debe llevarse a la cuenta de resultados acumulados, a resultados acumulados, para estar dispuesto la utilidad que corre o la pérdida que corresponda, ¿no es cierto?, en la distribución de dividendos o la generación de reservas. Preguntas. Mejor veamos el ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a tener? Ahorita vemos el ejercicio. ¿Sí? El modelo de revaluación o el modelo de costos. El de revaluación incluye el valor revaluado y entonces teníamos ese importe revaluado que va a una cuenta de superávit por revaluación. La brecha va a superávit por revaluación. En el otro caso tenemos el costo de adquisición y tenemos siempre menos la depreciación acumulada y menos el deterioro. Las revaluaciones deben hacerse con suficiente regularidad. Eso quiere decir que las revaluaciones tienen que hacerse, si bien es cierto, probablemente no todos los años, la revaluación hay que hacerla con cierta regularidad cuando creamos que hay una diferencia entre el valor que estamos manteniendo el libro y hubiera una brecha significante. Pero por lo menos cada año hay que considerar esa condición de hacer todos los años, lo cual las empresas normalmente no lo hacen. ¿Por qué? Porque es oneroso, es demasiado costoso. Cuando se revalúa un elemento, ¿no? Entonces, debe tratarse de la siguiente manera cuando es el método de revaluación. ¿Qué les he dicho? Apenas haya una depreciación, entonces, como es una ORI, el superávit por revaluación debe llevarse a la cuenta de resultados acumulados. ¿Por qué a resultados acumulados? Porque eso fue hecho el año pasado y esta ORI fue una pérdida o un ingreso del año pasado. ¿Está bien? Entonces tiene que ir como resultados acumulados este año. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que proporcionalmente, si el monto revaluado, el importe revaluado, debe distribuirse en el tiempo en función de la depreciación. ¿Ok?
Veamos. Este es el ejercicio. El activo en el reconocimiento inicial, todos ustedes ya saben que va al costo nomás. ¿Sí? Entonces, una vez que se tiene el costo, ahora tenemos que medir todo esto a la fecha en que se preparan los estados financieros y esta empresa emplea el modelo de revalúo, no el de costo. Entonces teníamos en su reconocimiento inicial el valor en libros, ¿ok? Y lo que teníamos que era, como todos los años revalúo, el último monto revaluado era de 100,000, o el valor de costo también. La vida útil era de 10 años. La vida utilizada ya había pasado 4 años. Eso quiere decir que se depreciaba en 10 años, cada año, 10,000. La depreciación acumulada, por lo tanto, es en 4 años, 40,000. 100,000 menos 40,000, el valor en libros es 60,000. ¿Ok? Bien. Aquí voy a hacer una anotación más. Valor en libros, monto revaluado o de costo, para que no se confunda. Monto devaluado también puede ser el de costo. Ahora sí. Entonces, lo que sí es cierto que es el valor en libros es de 60,000. Así está en libros. Entonces, se hace el nuevo revalú. El nuevo revalú dice, señor, el bien vale 80,000. Entre lo que está en libros, que es 60 y 80,000, hay una diferencia de 20,000. Hay una diferencia de 20,000. A esa diferencia de 20,000 se le llama superávit por revalúo. ¿Ok? También puede definirse la vida útil. Quiero decir, la vida útil utilizada era de 4 años y solo restaban 6. Puede ser que en el revalúo también se haya definido que la vida útil restante solo es de 5. Bueno, por lo tanto, la nueva depreciación es 16,000. ¿De dónde surge la nueva depreciación? Esto es tomar el nuevo valor, ya no es de 80,000, ¿ok? Ya no es de 10,000, sino de 16,000, 80,000, dividido entre el resto de vida útil que le queda, entre 5. Entonces, si ustedes dividen 80,000 dividido entre 5, les da 16,000. Preguntas hasta aquí. Ahora tenemos que ver la forma de registrar contablemente. No hay pregunta. ¿Cómo se vería entonces esto? El registro contable. Teníamos el valor revaluado o de costo 100,000. El primer año se depreció 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, porque ya estaba depreciado 4 años, por lo tanto, esto es 60,000. Cada año se llevó estos 10,000 a una cuenta de gasto de depreciación contra depreciación acumulada. ¿Ok?
Todos los años se hizo este asiento contable durante los 4 años, lo cual llegó a 40,000. 10,000, 10,000, 10,000, total 40,000. Y el valor en libros que queda es de 60,000. ¿Ok? Este fue el asiento de cada año. Ahora, ocurre que se hace el revalúo técnico de 80,000 respecto a los 60,000 y hay una brecha de 20,000. Eso incrementa la propiedad, planta y equipo en 20,000 y la diferencia esa se lleva a una cuenta que es de superávit por revaluación, que es una ORI. En esencia es un ingreso, pero no se lleva a ingreso, sino se lleva a una cuenta de patrimonio temporal que es superávit por revaluación. Eso solo sucede para las NIF. Cuidado. Esto es para las NIF. Y estos 20,000, ahora vamos, dice, en este revalúo técnico, está bien, este revalúo técnico, también se había definido, si ven aquí, que la nueva vida útil restante es de 5 años. Bien. Eso quiere decir que este superávit por revaluación, al igual que la depreciación, se va a distribuir en los en la nueva vida útil computada, que es de 5 años. Eso quiere decir que cada año el superávit por revaluación va a ser de 4,000, el superávit que está en el patrimonio. Mientras la depreciación va a ser de 16,000, porque es 80,000 entre 5, el superávit se va a distribuir los 20,000 entre 5, 4,000, con este asiento contable. Se va a cargar a superávit por revaluación, 4,000, y va a ir contra resultados acumulados, porque esto es una ORI. Es otro resultado integral que ya era resultado antes una ganancia, pero que como que no, la norma decía, no lo compute todavía como ganancia, sino en función de la distribución de los costos. Como el costo de depreciación está aquí junto con el otro costo, también, estos 4,000 corresponde ahora distribuir, recién reconocer como ingreso. Pero como era un ingreso del año pasado, entonces llevamos a resultados acumulados. Hasta que un día el superávit por revaluación desaparezca. Preguntas. En la norma boliviana es diferente. Se lleva una cuenta de reserva por revalúo técnico y la empresa, esa reserva, puede capitalizarla, etcétera, etcétera. Pero es otra cosa, eso es en la norma boliviana. En las NIF, a nivel internacional, el superávit por revaluación es una ORI, que es un ingreso, pero que momentáneamente se lleva una cuenta superávit por revaluación y que se lleva a ingreso en la medida que se va depreciando en los mismos 5 años. Pero como era un ingreso del año pasado, entonces este año corresponde llevar a resultados acumulados. Así maneja la norma, la NIC 16. Preguntas. Lo he hecho bien lento, pero es que puede surgirles una confusión.
No hay pregunta. Está claro, ¿no? No están diciendo nada. Está claro, ¿no, jóvenes? Aquí tenía un chat de hace rato, pero creo que... Ah, una pregunta había en permutas. Vamos, preguntas jóvenes. No hay preguntas. Bien. Entonces, el que las empresas definan cuál va a ser su modelo es un asunto de política contable. El problema de esto es que hay que tratar como política contable. ¿Te acuerdan la NIC 8? Si cambiaran la política contable, todo hay que llevarlo hasta el principio, ¿ok? Hay que computar desde el principio, darle la vuelta a todo, si cambian de política contable. Eso es retrospectivo, ¿recuerdan? Entonces, no es cuestión nomás de un año aplicar un modelo y otro año aplicar otro modelo. No. Bajo la NIF, si ustedes aplican el modelo de revaluación, todo hay que volver hasta el principio. Y bueno, una vez que uno tenga el modelo revaluado, igualito debe computarse el valor recuperable y puede ser que haya también deterioro. ¿Qué más del modelo de revaluación? Bueno, en realidad el técnico tiene que definir, normalmente el valor que toma es un valor razonable, ¿ok? O sea, un valor de mercado es un valor razonable, eso lo tiene que definir el técnico, pero normalmente eso es lo que se hace. Párrafo 32 de la NIC 16. Ya saben que es un valor de mercado, ¿no? En todo caso, el valor de mercado es muy parecido al valor razonable. NIC 16, perdón, NIF 13, NIF 13. Bien, hagan este ejercicio. Es más, hagan este ejercicio y me lo envían a mi correo como práctica. Estoy en la diapositiva 70 y lo voy a anotar aquí. Simplemente voy a decir aquí. ¿Por qué? Porque esto, la solución, se los voy a mostrar solamente en la siguiente clase. Me tienen que llegar, esto es una práctica. Facilito, ¿no ve? Es una práctica. Me salto, me voy a ir aquí. No, tampoco. No les voy a mostrar la solución que está ahí. También estaba por ahí y por ahí y por aquí. Ya hemos visto esto. Ya les he mostrado esto con el ejercicio, ¿no? Algo que es muy importante es aclarar solamente, ya es una aclaración.
¿Cuándo comienza la depreciación? La depreciación empieza cuando, ok, cuando ya el activo esté listo para ser usado en su ubicación. Cuidado, esto es distinto a decir, ahí normalmente hay confusión. Lo voy a anotar, porque normalmente aquí hay confusiones. Y lo voy a anotar, ¿sí? A partir de que esté dispuesto para su uso, se deprecia. Porque es un bien de uso. Cuando ya está en su ubicación. Ahora, si estando dispuesto para su uso, ¿sí? Estando dispuesto para su uso, coma, no se usa, o sea, también se deprecia. Lo estoy aclarando. Porque se ha comprado para ser usado. Móntenlo, la maquinaria, lo que sea. ¿Ya está dispuesto para su uso? Sí. Bien. Entonces empieza en la depreciación. A veces los contadores y gerentes se confunden. Está listo para su uso, ya está lista la maquinaria y pasa 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses y no lo usan. Y cuando lo empiezan a usar, recién empieza la depreciación. Error, no es así. A partir de que está dispuesto para su uso, se empieza la depreciación. ¿Ok? Eso es. Que no se esté usando ya es un problema gerencial. Ahora, el problema está y que si no está produciendo nada, ya está dispuesto para su uso la maquinaria, la depreciación va a ir al costo de producción del inventario y la respuesta es no. ¿Ok? Si no, afectaría al costo unitario del producto terminado. No. Esa depreciación va como otros gastos, porque no han ido hacia las operaciones. ¿Ok? O sea, puede ser que hayan activos fijos ociosos. Bien. ¿Qué más? Ya saben que la norma establece que si el costo es significativo en algún determinado momento o el valor es significativo y además hay diferentes flujos de efectivo, se puede depreciar en forma separada por componentes. O sea, puede llevarse en algunos casos los activos, la propiedad, planta y equipo
por componentes, y cada componente puede ser depreciado por separado. El típico ejemplo, aunque no es el único, es el de aviación, ¿no? El tren de aterrizaje se deprecia de una manera diferente que las turbinas. Las turbinas en función de horas de vuelo. El tren de aterrizaje en función de aterrizajes. ¿Ok? Y así puede haber otros componentes que pueden ser depreciados en forma separada. El casco, todo el casco en completo del avión, ¿sí? Eso, por ejemplo, puede ser en función de línea recta, ¿sí? Eso ya hemos dicho. Todo lo que es turbina en función de horas de vuelo. Todo lo que es tren de aterrizaje en función de los aterrizajes. Entonces, pueden registrarse deben registrarse en forma separada de acuerdo con el párrafo 43 de la NIC 16. ¿Está bien? Bien. Eso solamente siempre y cuando sea significativo. Para eso tienen que calcular la materialidad y ver lo relevante, etcétera, todo lo que hemos visto antes. No se les ocurra depreciar, por ejemplo, cuidado con eso, ¿no? No se les ocurra depreciar como si fuesen componentes una casa, ¿sí? Mucho cuidado con eso, ¿ok? No es apropiado, no es apropiado depreciar las casas o edificios por componentes. Ejemplo, ¿no? Ejemplo, depreciar los baños, ¿sí? Los baños, ¿sí? Separados de los dormitorios. Ese es un error, ¿ok? O decir de las bauleras, o sea, separar las bauleras o los garajes. Es decir, ya, entonces voy a separar, como dice el párrafo 43 de la NIC 16, los baños por separado, el dormitorio por separado, qué sé yo, las puertas por separado, el jardín por separado, los garajes por separado. ¿Se dan cuenta? Ese es un error. No puede ser, es decir, los baños se desgastan más rápido, que sé yo, no, porque la UG es un solo componente, la casa es un solo componente, el edificio es un solo componente. ¿Se dan cuenta? Su vida útil es única. Bien, no van a vender cuando vendan y decir, vendo el baño por separado del jardín. No, es diferente a lo de aviación, es diferente a lo de maquinaria, que es una UG también. La maquinaria, en algunos casos, sí se puede separar por componentes. Pero no cualquier componente, no los rodamientos, etcétera, sino los componentes que tengan un alto costo. ¿Ok? Es decir, voy a separar esta maquinaria en 4 partes. Ok, ya estamos bien. Pero no separen la maquinaria en N partes. No es apropiado, por ejemplo, hacer un desglose de las computadoras personales. El mouse depreciar por separado, el teclado por separado, ese es un error. Es solamente un componente. Si un día se echa a perder el mouse, en todo caso el mouse no tiene un gran valor. Si echa a perder el mouse, simplemente dan de baja y compran otro mouse. Y eso lo cargan como gasto por mantenimiento, lo que sea. Porque no tiene gran valor. ¿Está bien? O sea,
Para esto tiene que tener un costo significativo para que hagan una separación o manejen las condiciones de reemplazo, etcétera. Bien, ya saben ustedes que, de acuerdo con la párrafo 46, se deprecia a partir de que estén dispuestos para ser utilizados. Bueno, ¿qué más? Esto ya hemos visto, el valor recuperable. Cuando se da de baja, obviamente se da de baja la depreciación y el activo. ¿Cuándo se da de baja? Cuando obviamente el activo ya no cumple con la definición de activo ni de reconocimiento. Eso quiere decir cuando ya no genera beneficio económico, aunque parezca que está nuevo, si ya no genera beneficio económico hay que darlo de baja. O si se toma alguna decisión, si está dispuesto para la venta, entonces hay que llevarlo a las cuentas de activos de largo plazo dispuestos para la venta, pero ya no es una propiedad, planta y equipo y su tratamiento es totalmente diferente. Bien, lo último es, a ver si hay alguna cuestión más, no voy a entrar a combinación de negocio porque eso los va a complicar, es las revelaciones. ¿Sí? Las revelaciones. Entonces, hay que revelar en notas a los estados financieros condiciones como las bases de medición. ¿Sí? Eso va en notas a los estados financieros. El método, las vidas útiles, eso tiene que ir en notas a los estados financieros. El importe bruto, ¿sí? Todo lo que significa también las clasificaciones y todo lo que es, por ejemplo, el revalúo técnico y la ORI. Todo lo que significa las adquisiciones realizadas en un determinado momento, incluido las combinaciones de negocio, ya sea por fusión o por adquisición con alguna posibilidad. Todas las variaciones, aumentos y disminuciones, las pérdidas por deterioro, la depreciación del año, ¿sí? Y cualquier otro movimiento debe ser revelado en notas a los estados financieros. Y las revelaciones también incluyen, no sé si estaba antes, pero lo voy a anotar, incluir los activos en garantía o grabados. ¿Sí? Eso quiere decir, si el activo está en garantía de una deuda, hay que decirlo. Preguntas. Y con eso habríamos terminado. Bien, nos vemos el día jueves, hacemos un repaso y el martes el examen de las dos. Que estén bien, hasta luego, estudien jóvenes.